por tener acá con nosotros a nuestro hermano William, y pedimos al Señor de todo corazón que lo bendiga, que lo use grandemente para bendición de todos nosotros. Que este mensaje sea de gran ayuda para cada hijo de Dios, y que esta palabra, este mensaje que venga esta hora a través de nuestro hermano William, sea para la gloria del nombre del Señor Jesucristo y para el engrandecimiento del reino de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika, y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en Primera de Corintios capítulo 1, versos 18 al 25, donde el apóstol San Pablo dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el poder de Dios expresado en la cruz de Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol San Pablo nos dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero que es poder de Dios. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El poder de Dios expresado en la cruz de Cristo. Cristo vino a la tierra con una misión para cumplir en la tierra. Dice el mismo Cristo en San Mateo capítulo 18,
versos 11 en adelante, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y en San Lucas capítulo 19 nos habla de lo mismo en el verso 10 y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas son las ovejas de las cuales Cristo habla en San Juan capítulo 10, verso 1 al 30. Por eso en San Mateo, cuando nos dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar o a salvar lo que se había perdido, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Eso está en San Mateo 18, verso 11 en adelante. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? ¿No es la voluntad de Dios que se pierda una de las ovejas del Padre, las cuales le han sido dadas a Cristo para que las busque y les dé vida eterna? De esto fue que nos habló en San Juan capítulo 10, versos 14 en adelante, donde dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Porque Él vino para buscar y salvar todas las ovejas que el Padre le dio, las cuales se habían perdido. Vino para morir por esas ovejas en la cruz del Calvario. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo, son de entre los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo. El buen pastor es nuestro amado Señor Jesucristo. Y las ovejas son, ¿quiénes? Todos los creyentes en Cristo, nosotros. Sigue diciendo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ven? Él recibió ese mandamiento de venir a la tierra para poner su vida por esas ovejas, morir en la cruz del Calvario y luego resucitar. Ahora, en la carta de San Pablo, primera de San Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versos 18 en adelante, dice la forma en que hemos sido rescatados por Cristo. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue destinado como el Cordero de Dios para venir a la tierra y morir por todos nosotros. Por eso cuando Juan el Bautista presentó a Cristo,
siendo Juan el Bautista el precursor de la primera venida de Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, vean que lo había bautizado. Ahora, Juan el Bautista sabía que después de él vendría el Mesías, o sea, el próximo ministerio que aparecería en la escena después del ministerio de Juan el Bautista sería el ministerio del Mesías. Él vino preparando al pueblo, anunciándoles que después de él, tras él, vendría uno mayor que él, el cual sería el Mesías, el cual es nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, hecho hombre, hecho carne en esta dimensión terrenal. Y esa persona era nada menos que aquel hijo de la Virgen que nacería conforme a Isaías capítulo 7, verso 14. Era la simiente de la mujer de la cual habló Dios allá en el Génesis, en el capítulo 3, verso 15, la cual, la simiente que heriría al diablo en la cabeza. Ahora encontramos que el diablo lo heriría en el calcañar, o sea, que esa herida que el diablo le ocasionaría al Mesías sería en la crucifixión, porque cuando Dios le habla ya en el Génesis, en el capítulo 13, verso 15, está mostrando ahí el nacimiento de un niño que vendría a través de una mujer sin la unión con un hombre, esa mujer. Y ese sería el que obtendría la victoria en contra del diablo, el diablo que estaba en la serpiente, el cual engañó a Eva, y por consiguiente la raza humana pecó y cayó en las manos del maligno del diablo, y quedó la raza humana esclavizada. Pero ahora la simiente de la mujer libertaría a la raza humana, al ser humano, del diablo y del imperio del reino del diablo. Recuerden que el diablo era un arcángel muy importante en el cielo, el cual tenía un poderoso ejército de ángeles, pero se rebeló en contra de Dios. Quiso tener un reino mejor que el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y pecó contra Dios el diablo, y por consiguiente el diablo se ha mantenido en lucha en contra de Dios y en contra de toda la obra de Dios. Y el ser humano cayó cautivo en las manos y reino y poder del maligno. Pero vendría otro hombre, un segundo Adán, el cual fue nuestro amado Señor Jesucristo. La muerte entró a la raza humana por un hombre, Adán, pero ahora la vida eterna entraría por otro hombre, Jesucristo, el segundo Adán. Ahora vean, dice San Pedro, sino con la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Por amor de quién? De nosotros. Por amor a nosotros, Jesucristo fue manifestado en la tierra en carne humana para morir
en la cruz del Calvario. Nadie sabía que Jesucristo iba a morir crucificado, pero Él sí lo sabía. Y Él sabía el motivo por el cual Él iba a morir. Él le decía a sus discípulos que Él pondría su vida por sus ovejas y que tenía poder para poner su vida y para luego volverla a tomar, o sea, para resucitar y volver a la vida. Y dijo que ese mandamiento lo recibió del Padre. Por lo tanto, tenía una misión divina para cumplir en la tierra en su primera venida. Para su segunda venida, tiene una misión para cumplir: resucitar a los muertos creyentes en Él y transformarnos a nosotros los que vivimos, para que todos seamos a su imagen y a su semejanza. Ahora, el poder de Dios expresado en la cruz de Cristo lo vemos ahí cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, llevando Él mismo en su cuerpo nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros, tomó todos nuestros pecados y por consiguiente se hizo mortal. Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y para poder morir tenía que pecar, tener pecado, pero Él no tenía pecado de sí mismo. Él tomó nuestros pecados y entonces vino a ser mortal y murió en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos vivir eternamente. Ahora, todo esto que sucedió en la cruz del Calvario, Cristo siendo crucificado por nosotros, ya eso estaba ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo, para Cristo el Mesías venir a la tierra y morir por amor a nosotros. Pero ya todo estaba en el programa divino destinado desde antes de la fundación del mundo. Y por consiguiente estaban también las personas por las cuales Él moriría en la cruz del Calvario, que serían ¿quiénes? Nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escribió en el cielo nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Dios me conoce a mí y a ustedes desde antes de la fundación del mundo. Estábamos en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, así como Leví estaba en los lomos de Abraham, su bisabuelo, así como cuando Abraham diezmó a Melquisedec, todavía no había nacido Isaac, y mucho menos Jacob, y mucho menos Leví, que es hijo de Jacob. Pero dice la Escritura en Hebreos capítulo 7 que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, vean lo que nos dice. Capítulo 7, verso 6 en adelante dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, no es contada de entre los levitas, no es contada como descendiente de Leví, la genealogía de Melquisedec. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas.
y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres inmortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vean, todavía no había nacido Leví, tampoco había nacido Jacob y tampoco había nacido Isaac, y ya Leví está pagando los diezmos a Dios cuando Abraham está pagando los diezmos a Dios, a Melquisedec, porque Leví estaba en los lomos de su bisabuelo, porque en Abraham estaba Isaac, estaba Jacob y estaba Leví. Por eso se habla de la descendencia de Abraham, porque los descendientes de Abraham estaban ¿en quién? En Abraham. Ahora encontramos que así como en Abraham estaba Isaac, Jacob, Leví, y así por estilo toda la descendencia hebrea, así usted y yo estábamos en Jesucristo nuestro Salvador. Así como los granos de trigo de una planta de trigo y la misma planta de trigo, donde estaban antes de estar manifestada en la tierra, estaban en el grano de trigo que vino a ser la semilla, la simiente que fue sembrada para que naciera esa planta de trigo. Cristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva, muchos granos de trigo. Y Cristo siendo la semilla que sería sembrada, la semilla de una raza con vida eterna, una nueva raza, Cristo siendo esa semilla de esa nueva raza, tenía que morir. Pero estábamos en Él. Y la iglesia del Señor Jesucristo estaba en Cristo. Y por eso de Cristo surgió su iglesia, como Eva estaba en Adán y Dios sacó de su costado, del costado de Adán, una costilla. Cuando colocó sueño sobre Adán, abrió su costado, sacó una costilla, luego cerró el costado. De esa costilla formó una compañera para Adán. Y cuando Adán despertó, vio una hermosa joven y la miró, y nunca había visto esa joven hermosa, ese cuerpo hermoso de esa joven que Dios formó para Adán, para que fuera una ayuda idónea. Pero ¿de dónde la sacó Dios? Del costado de Adán. Estaba ahí. El espíritu femenino de Eva también estaba en Adán, y Dios sacó ese espíritu femenino y lo colocó en ese cuerpo femenino que Dios formó de la costilla que sacó de Adán. Y entonces cuando Adán despierta y la ve, dice: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, de mis huesos. Y entonces la recibió y fue llamada varona, porque del varón fue tomada. Y la iglesia del Señor Jesucristo fue tomada de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado y lo hirieron con la lanza, salió agua y sangre de su costado. Y
del costado de Cristo, luego al día de Pentecostés, nació la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso se le llama la iglesia del Señor Jesucristo, porque fue tomada de Cristo y lleva el nombre de aquel de quien fue tomada o sacada. Y la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por todos los creyentes en Cristo, los cuales le han recibido como su Salvador. Han pedido perdón a Cristo por sus pecados, Cristo los ha perdonado y con su sangre los ha limpiado de todo pecado. Y han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en ellos el nuevo nacimiento. Han nacido a una nueva vida y en un nuevo reino. Han nacido en el reino de Dios, en el reino de Cristo, y a la vida eterna. Y ya tenemos vida eterna, aunque todavía nos queda un poco de vida temporal en estos cuerpos temporales, pero tenemos vida eterna también. Cuando se nos acabe esta vida temporal, nos queda una que nunca se va a acabar, la vida eterna. Los que no han recibido a Cristo como su Salvador, solamente les queda vida temporal, y cuando se les acabe la vida temporal, no tienen vida eterna para vivir eternamente con Jesucristo en tu reino, porque solamente se conformaron con una vida temporal que en algún momento se les iba a terminar, y por consiguiente no tienen derecho a vivir eternamente, porque no recibieron a Cristo como su Salvador en el tiempo que les tocó vivir. Cristo dijo a sus discípulos luego de resucitado en San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por cuanto todo ser humano tiene libre albedrío, la persona, al escuchar la predicación del evangelio, tiene que hacer su decisión más importante de su vida: recibir a Cristo como Salvador para vivir eternamente, o no recibirlo para no vivir eternamente. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, le toca a cada individuo hacer la decisión más grande de su vida: creer o no creer. Creer en Jesucristo como su Salvador, o no creer en Cristo como su Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y será luego echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde será destruido, quemado en cuerpo, espíritu y alma. Pero los que han creído han sido salvados por Cristo y vivirán eternamente con Jesucristo en tu reino, porque reconocieron el poder de Dios expresado en la cruz de Cristo. Reconocieron que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue mera casualidad, ni fue tampoco una muerte que le tomó por sorpresa a Cristo, sino que tuvo un propósito divino. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue llevar nuestros pecados, morir por nosotros, para así Él destruir a la muerte y destruir al diablo
Y cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, allí todos los decretos que estaban en contra nuestra fueron enclavados en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros hemos quedado libres porque fue anulado, Cristo anuló en la cruz del Calvario todos los decretos que estaban en contra de nosotros. Todo pecado nuestro fue perdonado por Cristo y ahora nosotros hemos sido libres por Cristo nuestro Salvador. Él murió en lugar nuestro. Por lo tanto, ya Él pagó el precio por el pecado nuestro, que era la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 23. Por lo tanto, esto es como cuando usted tiene una deuda que pagar, pero viene el hermano mayor suyo o su padre y va y paga la deuda, y luego que ha sido pagada la deuda y hay un recibo de evidencia de que esa deuda fue pagada, la deuda suya, y fue borrada la deuda de donde estaba escrita, ¿cuánto debe usted? No debe nada. Alguien que lo amaba mucho pagó la deuda suya. Y alguien que nos ama mucho pagó nuestra deuda, muriendo Él en la cruz del Calvario, en donde el poder de Dios fue manifestado. Fue el poder de Dios expresado en la cruz de Cristo. Y quedó salda nuestra deuda. Por lo tanto, Cristo nos ha libertado del pecado y de la muerte, muriendo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Usted y yo no tenemos ninguna deuda. Ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir eternamente. Todo esto fue tipificado en el Antiguo Testamento en los tipos y figuras, como en el Cordero Pascual que el pueblo hebreo sacrificó en la víspera de la Pascua allá en Egipto. Antes de salir de Egipto, aplicaron la sangre de ese Cordero Pascual en los postes y dintel de las puertas de los hogares, o sea, en el marco de las puertas, y con esa señal ahí quedaban asegurados los primogénitos de ese hogar, y por consiguiente la muerte que iba a pasar a medianoche no podía entrar a esos hogares porque estaba la sangre del Cordero Pascual aplicada en el dintel de los postes de esos hogares hebreos. Pero luego en los hogares egipcios entró la muerte y murieron todos los primogénitos de los egipcios, comenzando desde el primogénito del faraón. Pero en los hogares hebreos no murieron los primogénitos, porque el Cordero Pascual fue sacrificado para la preservación de la vida de los primogénitos, y su sangre fue aplicada en las puertas de los hogares hebreos para la preservación de la vida de los primogénitos. Y ahora, para la preservación de la vida de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, el Cordero Pascual, Jesucristo nuestro Salvador, fue sacrificado en la cruz del Calvario, y su sangre
ha sido aplicada en el dintel de la puerta de nuestro corazón, de nuestra alma, y en la puerta y el dintel de la puerta de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, estamos seguros en la iglesia del Señor Jesucristo. Toda persona que ha entrado a la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, está seguro porque la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, está aplicada en la puerta, y la puerta es Jesucristo. La puerta tiene la sangre, Cristo. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos, y saldrá y hallará pastos. Ahora Cristo nos compara a nosotros como ovejas, y también Cristo fue comparado con el Cordero Pascual, y también fue comparado con el macho cabrío de la expiación, para que así nosotros, con cosas terrenales, podamos entender las cosas celestiales. Y ahora, Cristo, como el macho cabrío de la expiación, tenía que morir sacrificado como la expiación por nuestros pecados, como sucedía el día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a como Dios ordenó al profeta Moisés para establecer en medio del pueblo hebreo. En Levítico capítulo 23, versos 27 en adelante, 26, dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. El día 10 del mes séptimo se sacrificaba el macho cabrío de la expiación, y era día de expiación para las personas, los hebreos, ser reconciliados con Dios y tener derecho a vivir un año más. Pero las personas que no se arrepentían de sus pecados y no pedían perdón a Dios para que Dios los perdonara y ser reconciliados con Dios, esas personas perdían el derecho a la vida y morían. El juicio divino venía sobre ellos. Y ahora todo eso es figura de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, como la expiación por el pecado. Pero fue tipificado todo en un macho cabrío de la expiación, que era sacrificado como la expiación por el pecado del pueblo. Pero ahora en el Nuevo Testamento encontramos que no se requieren sacrificios de animalitos ya, porque fue realizado un sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que en Isaías, Jesucristo, el Mesías, está profetizado que vendrá, y está profetizado que Él morirá como la expiación por el pecado. En Isaías capítulo 53, versos 4 en adelante, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vean,
en Isaías 53 está profetizando de la venida del Mesías y de su muerte, y que Él llevará nuestros pecados. Dios cargó en Jesucristo, en el Mesías, nuestros pecados. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En el Nuevo Testamento dice que se hizo pecado por nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Por eso, cuando le preguntaban, Él enmudecía, cumpliendo esta escritura. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Ve? Fue herido por la rebelión del pueblo de Dios, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Ve? Él tenía que poner su vida en expiación por el pecado, así como se hacía en el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 23, versos 26 en adelante, que un macho cabrío era sacrificado por el pecado del pueblo. Ahora, aquel macho cabrío tipifica a Jesucristo siendo sacrificado en la cruz del Calvario por el pecado del pueblo de Dios. Sigue diciendo, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó nuestras iniquidades. Él llevó nuestros pecados. Él es nuestra expiación por el pecado. Ya no se requiere en el Nuevo Testamento que se sacrifiquen animalitos por el pecado, porque ya fue sacrificado Jesucristo por nuestros pecados. Por lo tanto, está al alcance de hebreos y gentiles la expiación por el pecado, que es el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, para que toda persona que cree en ese sacrificio de Cristo reciba a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, pida perdón a Cristo por sus pecados, Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde la persona es identificada con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento, ha obtenido el nuevo nacimiento, nacido en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, en el reino de Dios, de lo cual Cristo habló a Nicodemo cuando le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Eso está en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Y se nace de nuevo, se nace del agua y del Espíritu, se nace de la predicación del Evangelio de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y siendo bautizados en agua en su nombre, y Cristo
le bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino de Jesucristo, ha entrado al reino de Dios y por consiguiente ha entrado a la vida eterna y ha obtenido un cuerpo angelical de la sexta dimensión del paraíso, y luego recibirá un cuerpo físico glorificado, porque Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados y eternos y jóvenes, que representarán de 18 a 21 años de edad, y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento nos transformará, y entonces todos seremos jóvenes representando de 18 a 21 años de edad y eternos, inmortales, y viviremos eternamente con Jesucristo nuestro Salvador. Tendremos cuerpos glorificados como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando escuchamos estas verdades divinas decimos: ese es el cuerpo que yo quiero tener. Y la buena noticia es que sí, lo vamos a tener. El apóstol San Pedro y San Pablo hablaron de estas cosas. En Efesios capítulo 4, verso 30, San Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados para el día de la redención. La redención es la adopción, es la redención del cuerpo, donde los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados, y entonces todos tendremos cuerpos eternos, y se habrá efectuado entonces la redención del cuerpo, de cuerpos mortales a cuerpos inmortales y glorificados. En Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, San Pablo nos habla de esta promesa divina diciendo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado que Él tiene. Ese es el plan divino para conmigo y para con quien más, para cada uno de ustedes también, que todos seamos iguales a Jesucristo. Y cuando todos tengamos el cuerpo glorificado y estemos con Cristo, Él dirá, podrá tomar la mano suya y decir: esto es carne de mi carne. Esto que tú tienes es carne glorificada, como mi carne glorificada. Y así seremos iguales a Jesucristo físicamente también, con un cuerpo jovencito que representará de 18 a 21 años. ¿Para cuánto tiempo? Para toda la eternidad. Porque el poder de Dios fue expresado en la cruz de Cristo. Por eso Dios ha hecho posible que nosotros recibamos la vida eterna. Sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ninguna persona podía obtener la salvación y vida eterna. Ninguna persona podía ser limpio de todo pecado. ¿Y qué de las personas que en el Antiguo Testamento ofrecían los sacrificios por el pecado? Eran perdonados y eran cubiertos con la sangre de esos sacrificios, pero el pecado permanecía en ellos, porque la sangre de animales no puede quitar los pecados del ser humano, porque los animales no tienen alma y por consiguiente no puede venir el espíritu del animal a la persona. Pero
Todo aquello era tipo y figura de Jesucristo, el Cordero de Dios, de Jesucristo, la expiación por el pecado, y el Espíritu de Cristo sí viene al creyente en Cristo y lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Nace en el reino de Cristo en y a la vida eterna. Y así queda completamente libertado el individuo. Queda sacado del reino de las tinieblas y queda colocado en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo obtuvo la victoria por nosotros. Por lo tanto, todo ser humano necesita a Jesucristo. Toda persona necesita un Salvador. Y el único Salvador tiene un nombre, y su nombre es Señor Jesucristo. De lo cual dice San Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versos 10 en adelante, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Cristo en San Lucas capítulo 24, versos 46, ordenó a sus discípulos de la siguiente forma, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estaba escrito que sería así, por lo tanto tenía que cumplirse. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ordenó a sus discípulos a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que el ser humano pueda obtener el perdón de sus pecados y obtener la salvación y vida eterna. Hay solamente un nombre. Su nombre es Señor Jesucristo. Porque Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Por eso lo llamamos Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver que Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario es la expiación por el pecado, y fue manifestado allí en la cruz del Calvario, en la crucifixión de Cristo, el poder de Dios. El poder de Dios fue expresado en la cruz de Cristo. Y ahora nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero, para los griegos es locura, pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo
como su Salvador, como la expiación por sus pecados. ¿De cuántos Cristo es la expiación por sus pecados? De todos nosotros, porque lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso Él tuvo que venir en carne humana, semejante a nuestra carne, para así destruir la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Así nos dice San Pablo en Hebreos capítulo 2. Y libertar a los que estaban con temor o por el temor de la muerte cautivos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él es nuestro libertador. Él es la expiación por nuestros pecados, por el poder de Dios expresado en la cruz de Cristo. El poder de Dios expresado en la cruz de Cristo. Cristo es nuestra expiación. Por eso nosotros predicamos a Cristo crucificado para salvación, para los hebreos y para los gentiles también, para todo ser humano que vive en este planeta Tierra. Por consiguiente, ya todos los seres humanos desde el día de la crucifixión de Cristo tienen la expiación por sus pecados. No tienen que ir a sacrificar animalitos por el pecado, porque ya fue sacrificado Cristo, la expiación por el pecado, y el poder de Dios fue expresado en la cruz del Calvario, para que así usted y yo tengamos la expiación por el pecado, obtengamos el perdón por nuestros pecados, seamos limpios con la sangre de Cristo de todo pecado y seamos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en nosotros el nuevo nacimiento y produzca en nosotros la salvación y vida eterna. Y así tengamos asegurado nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, todos necesitamos la expiación por nuestros pecados realizada por Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso lo hemos recibido como nuestro Salvador, como nuestra expiación por el pecado nuestro, realizada esa expiación en la cruz del Calvario. Toda persona necesita la expiación por el pecado, necesita a Cristo crucificado, necesita creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para poder vivir eternamente con Cristo en tu reino, para poder ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo y tener el derecho a vivir eternamente con Cristo en tu reino. Recuerden que el día 10 del mes séptimo de cada año, las personas que eran reconciliadas con Dios porque creían en el sacrificio de la expiación realizado ese día y obtenían el perdón de sus pecados y eran cubiertos con la sangre de la expiación, obtenían la reconciliación y vivían un año más. Los que no creían y no se arrepentían de sus pecados en ese día no quedaban perdonados, sino quedaban reconciliados con Dios y por consiguiente perdían el derecho a vivir un año más. Morían en
esos días después del sacrificio por el pecado. Ahora en Romanos capítulo 5, versos 6 en adelante, dice el apóstol San Pablo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la muestra del amor de Dios hacia nosotros más grande que Dios nos da. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario por todos nosotros, para reconciliarnos con Dios. Porque si siendo enemigos fuimos, pues el verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para vivir. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad con Jesucristo en su reino. Hemos asegurado nuestro futuro eterno con Jesucristo en tu reino eterno. ¿Cuántos han asegurado ya su futuro eterno? Todos nosotros. Pero si hay alguno que todavía no ha asegurado su futuro eterno porque no ha recibido a Cristo como Salvador, puede levantar su mano y yo estaré orando por usted para que usted asegure su futuro eterno, creyendo en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario y recibiéndolo como su Salvador. Yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Pueden levantar su mano y pueden pasar acá a la frente y estaré orando por ustedes en esta ocasión para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pueden pasar a la frente y ya estaremos orando por ustedes dentro de unos minutos. Pueden continuar viniendo. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Confesamos nuestra fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Confesamos nuestra fe en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo y lo reconocemos como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios de todo pecado con la sangre de Cristo y ser bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así es como nacemos en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Nacemos del agua y del Espíritu. Nacemos de la predicación del Evangelio de Cristo y de su Espíritu Santo. Y así es como entramos al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna. Tenemos el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Es el sacrificio de Cristo
en la cruz del Calvario para todo ser humano. Hay solamente un sacrificio por el pecado del ser humano, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El poder de Dios fue expresado en la cruz de Cristo. Hemos visto este misterio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y podemos decir: gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No es motivo de llorar por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sino llorar por nuestros pecados, confesando a Cristo nuestros pecados para que Él perdone nuestros pecados. Dios proveyó el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Dios hizo provisión. Y ahora tenemos nosotros la oportunidad y privilegio de recibir a Cristo como nuestro Salvador, como la expiación por nuestros pecados, para obtener el perdón de nuestros pecados y recibir salvación y vida eterna, y ser así reconciliados con Dios. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero también dice: mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Pero todos queremos que Él nos confiese como creyentes en Él delante del Padre Celestial, para que así vivamos eternamente en el reino de Dios, con Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu reino. Pueden continuar pasando los que faltan por pasar, y dentro de algunos segundos estaré orando por todos ustedes. Todavía hay más personas que desean vivir eternamente y por consiguiente necesitan recibir a Cristo como Salvador, y en sus almas han sentido el llamado de Cristo. Dice la Escritura: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es un asunto de salvación y vida eterna recibir a Cristo como Salvador. Es para beneficio de quién? De cada uno de ustedes. Es para recibir el perdón de vuestros pecados y recibir la salvación y vida eterna. El que se beneficia es la persona que recibe a Cristo como su Salvador. ¿De qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, y Él vendrá con sus ángeles. Dice San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28. Por lo tanto, mientras estamos en estos cuerpos mortales, es el momento de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Cuando terminamos nuestros días aquí en la tierra, si no ha recibido a Cristo la persona, ya no tendrá otra oportunidad de recibirlo. Es mientras estamos viviendo en la tierra, en estos cuerpos mortales. Por tanto, hay que asegurar el futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Recibir a Cristo como Salvador es
vida eterna. Es un asunto de vida eterna. Es para vivir eternamente con Él en tu reino. Vamos a dar unos segundos más y luego oraremos por todos los que ya han pasado al frente. Los que faltan por pasar pueden pasar inmediatamente para que queden incluidos en esta oración que haré por todos los que han pasado. Unos segundos más y oraremos por todos ustedes. Siempre, cuando llega el momento de hacer la decisión más importante de la vida, la cual es recibir a Cristo como Salvador, algunas personas tienen una lucha, desean recibir a Cristo, desean pasar a la frente, pero algo sienten como que algo los detiene, pero lo que tienen que decir es en sus almas y con su boca: yo quiero vivir eternamente y yo reconozco que Cristo es el sacrificio por mis pecados. Por tanto, yo me levanto y recibo a Cristo como mi Salvador. Quiero vivir con Cristo por toda la eternidad. Y ya se acabó la lucha y pasa al frente para recibir a Cristo y por consiguiente recibir salvación y vida eterna. Todavía quedan algunas personas que necesitan pasar. Vamos, ya casi están terminando los segundos que dimos. Vamos a esperar un momentito más y oraremos por todos los que ya han pasado. Recuerden que es un asunto de vida eterna. Recibir a Cristo como nuestro Salvador es la decisión más grande que un ser humano hace en su vida. No hay una decisión más grande que la decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Es la decisión que le acompañará todos los días de su vida, porque vivirá eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Y luego dirá: por la decisión que yo hice de recibir a Cristo, ahora me encuentro viviendo eternamente con Jesucristo en tu reino eterno, con un cuerpo eterno y glorificado. Si falta alguna persona que ha escuchado la voz de Cristo acá en su alma, con el corazón se cree para justicia. Usted creyó. Y con la boca se hace confesión para salvación. Se confiesa públicamente que usted ha creído y que usted recibe a Cristo como su Salvador. O sea que da testimonio público de su fe en Cristo. Y así, públicamente usted confiesa a Cristo como su Salvador. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Todos queremos que Cristo diga al Padre: esta persona creyó en mí, me recibió como Salvador, me pidió perdón por sus pecados y yo lo perdoné, y con mi sangre lo limpié de todo pecado. Padre, recíbelo en tu reino, bautízale con Espíritu Santo y fuego, y el Padre derramará su Espíritu Santo sobre la persona y obtendrá el nuevo nacimiento, producirá el nuevo nacimiento en la persona, y así nacer en el reino de Cristo, entrará al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna. Tan simple como eso. Y si lo quiere ver más simple, Cristo dijo
en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ven lo simple que es todo? Tan simple como eso. Es la oportunidad que tiene todo ser humano de obtener la salvación y vida eterna. Ya vamos a orar por las personas que han pasado. Si falta alguno, puede pasar. Vamos a estar todos en pie y vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros para orar. Y repitan conmigo esta oración las personas que han pasado. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti. He escuchado la predicación de tu evangelio y he creído en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Creo con toda mi alma que tu sacrificio es la expiación por mis pecados. Por consiguiente, te recibo como mi Salvador. Te ruego perdones mis pecados. Te ruego me limpies con tu sangre preciosa de todo pecado. Y te ruego me bautices en Espíritu Santo y fuego, luego que sea bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo. He dado testimonio público de mi fe en ti y te he recibido como mi único y suficiente Salvador. En tus manos encomiendo mi alma. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. Repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Nos ha limpiado de todo pecado porque su sangre es la sangre de la expiación por nuestros pecados. Es la sangre del nuevo pacto. Inclinemos nuestros rostros. No tienen que repetir esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Dios eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, vengo a ti con estas personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Recíbeles en tu reino y bautízales con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Y también, Padre, te ruego, traigas a los pies de Jesucristo a sus familiares, para que también vivan juntamente a ellos por toda la eternidad. Padre Celestial, en tus manos los encomiendo, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Y ahora, ustedes me dirán: ya he creído en Cristo como mi Salvador
y he reconocido que su sacrificio en la cruz del Calvario es el sacrificio de la expiación por mis pecados. Y he reconocido el poder de Dios expresado en la cruz de Cristo. Pero me falta una cosa. Él dijo, el que creyere, y ya yo he creído, y fuere bautizado. Me falta ser bautizado en agua en su nombre. ¿Cuándo me pueden bautizar? Porque quiero ser bautizado en agua en su nombre lo más pronto posible para cumplir su mandato. Pregunto aquí al reverendo Lara si hay agua, si hay bautisterio. Hay un bautisterio aquí, desde este lado hasta este otro lado. Hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales y hay lugar donde cambiarse de ropas para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que luego Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento, nazcan en el reino de Dios, el reino de Jesucristo, nazcan a la vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de el poder de Dios expresado en la cruz de Cristo. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables hermanos y amigos, y que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador sean sobre cada uno de ustedes desde ahora y por toda la eternidad. Y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Con nosotros el reverendo Joel Lara para indicarles dónde están los lugares con las ropas bautismales para cambiarse de ropa y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como se hacía en el tiempo de los apóstoles, que seguida que recibían a Cristo eran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, con nosotros el reverendo Joel Lara para continuar. Muchas gracias por vuestra amable atención y que Dios me los bendiga a todos. Muy bien, damos gracias a Dios. Inmediatamente vamos a darle lugar. De este lado vamos a bautizar a la dama y de este lado vamos a bautizar los varones. Tercero, ¿has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Crees que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todo pecado? Habiendo escuchado esta confesión de fe delante de Dios y delante de estos testigos, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
confesión de fe delante de Dios y de estos testigos. Yo, como ministro del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Esteban Chávez, ¿has recibido al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador? ¿Crees que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todo pecado? Habiendo escuchado esta confesión de fe delante de Dios y delante de estos testigos, yo como ministro del Señor Jesucristo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Usted ha creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Usted ha creído que la sangre del Señor Jesucristo le ha limpiado de todo pecado. Habiendo escuchado esta confesión de fe delante de Dios y de estos testigos, yo como ministro del Señor Jesucristo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Hermana Alexandra, ¿has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Crees que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todo pecado? Usted ha recibido al Señor Jesucristo como su único y de fe suficiente. delante de Dios y delante de estos testigos, yo como ministro del Señor Jesucristo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Delante de Dios y de estos testigos, yo como ministro del Señor Jesucristo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Venga de los hijos del Espíritu Santo, en el nombre de Dios. Gloria a Dios. Su único y suficiente Salvador. Te ha creído que la sangre del Señor Jesucristo ha limpiado de todo pecado. Habiendo escuchado esta confesión de fe delante de Dios y de estos testigos, yo como ministro del Señor Jesucristo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, concede el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Crees que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todo pecado? Habiendo escuchado esta confesión de fe delante de Dios y delante de estos testigos, yo como ministro del Señor Jesucristo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, te pido que se conceda el bautismo del Espíritu Santo a mi hermano. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.
delante de estos testigos, yo como ministro del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Te pido que me concedas el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te ha recibido el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Te ha creído que la sangre del Señor Jesucristo es limpiado de todo pecado. Delante de Dios y de estos testigos, yo como ministro del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor Jesucristo concede el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermana Teresa Roca, ¿has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Crees que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todo pecado? Habiendo escuchado esta confesión de fe delante de Dios y delante de estos testigos, yo, como ministro del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Te pido que usted conceda el bautismo del Espíritu Santo a mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Sí. Te ha creído que la sangre del Señor Jesucristo la ha limpiado de todo pecado. Habiendo escuchado esta confesión de fe y de amor, delante de Dios y de estos testigos, yo como ministro del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Concédame el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Hermana Marisol Ortega, ¿has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Crees que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todo pecado? Habiendo escuchado esta confesión de fe delante de Dios y delante de estos testigos, yo, como ministro del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermana Estela Hernández, ¿has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Crees que la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo te ha limpiado de todo pecado? Habiendo escuchado esta confesión de fe delante de Dios y delante de tus testigos, yo, como ministro del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, te pido que acá mi hermana concedas el bautismo del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermana Elsa Rojas, ¿has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, ¿Crees que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todo pecado? sí, Habiendo escuchado esta confesión de fe delante de Dios y delante de estos testigos, yo, como ministro del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, te pido que te concedas el don del Espíritu Santo acá, mi hermana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.
recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Usted ha creído que la sangre del Señor Jesucristo le ha limpiado de todo pecado? Delante de Dios y de estos testigos, como ministro del Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Hortensia Cuero, ¿has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Crees que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todo pecado? Habiendo escuchado esta confesión de fe delante de Dios y delante de estos testigos, yo, como ministro